Buenas noches, mi nombre es Jesús Castillo, soy estudiante de la Universidad de Santiago de Mariño, soy estudiante de la carrera de mantenimiento mecánico. Hoy les vengo a hacer una presentación sobre el análisis de fatiga y diseño innovador con impresión 3D, mecanismo de relieve impreso para análisis de fatiga. Aquí tenemos el inicio de la presentación. Y vamos con la primera pregunta. Define las cargas variables a las que estará sometido el elemento seleccionado en su aplicación. Un mecanismo de relieve impreso para análisis del cansancio nos permite establecer las cargas variables a las que un elemento estará expuesto. No obstante, existen algunas cargas variables comunes que se presentan en mecanismos de leva y que probablemente serán pertinentes para un estudio más detallado de la fatiga, las cuales son las cargas cíclicas y dinámicas. Dice que son fuerza de contacto variable, fuerza de inercia y vibraciones. También tenemos los factores que influyen en la magnitud y naturaleza de las cargas, las cuales son perfil de leva, velocidad de rotación de la leva, masa del seguidor y componente conectado, rigidez del componente, material de leva impresa y la presencia de la ubicación. Claramente sí aplica. ¿Ok? También tenemos las cargas intermitentes y de impacto, dependiendo de su aplicación. Arranque y parada, juegos y holgura, cargas externas aplicadas al seguidor. Tenemos también, para un análisis de fatiga preciso, necesitaremos determinar la magnitud de estas cargas variables, la frecuencia y la forma de onda. Vamos con el siguiente punto, que es calcula el rango de esfuerzo, el esfuerzo medio actuante en punto crítico, identificando en la actividad anterior o en un nuevo punto crítico bajo las cargas de variable. Para calcular el rango de esfuerzo y el esfuerzo medio y el punto crítico de tu mecanismo de relieve impreso para análisis de fatiga bajo cargas variables, se deben considerar algunos aspectos clave, como los cuales son la identificación del punto crítico, historia de cargas variables, magnitud de la carga máxima y mínima y tipo de cargas y naturaleza. También tenemos la geometría en el punto crítico, las cuales son para cargas axial, para cargas de flexión, para carga de torsión. También tenemos los cálculos de esfuerzos variables, que aquí tenemos las fórmulas, si la pueden ver aquí. La de esfuerzo axial, disculpe. Esfuerzo axial, tenemos la fórmula esta. Esfuerzo por flexión, esfuerzo por torsión, rango de esfuerzo y esfuerzo medio. Vamos con la siguiente. Determinar el límite de fatiga del material base utilizado a las propiedades de mecanismo obtenidas previamente en mecanismo de leva impreso para análisis de fatiga. Para determinar el límite de la fatiga del material base se utiliza la estimación basada en la resistencia a la tracción última. La relación general para acero es, aquí tenemos un ejemplo, este ejemplo, ¿ok? Ya que has obtenido propiedades mecánicas del material base previamente, necesitas conocer el valor de la resistencia a la tracción final. Una vez que tengas este valor, puedes aplicar la fórmula correspondiente para estimar el límite de fatiga del material base. Ok, vamos con el siguiente punto. Aplica los factores de la modificación apropiados para considerar los efectos de estado de la superficie, tamaño, confiabilidad, temperatura y cualquier otro factor relevante para obtener la resistencia a la fatiga de mecanismo de leva impreso para análisis de fatiga. Ahí nos perdimos. Aquí estamos otra vez. La resistencia a fatiga se calcula modificando la resistencia a la fatiga material rotatorio completamente invertida mediante una serie de factores, los cuales son estos factores. No sé si se puede apreciar muy bien. Esta es la serie de factores. Esta. Examinaremos cada elemento en el marco de un mecanismo de leva impreso, los cuales son factor de condición de la superficie para componentes maquinados o pulidos, para componentes impresos. Para los pulidos suelen utilizar
correlaciones empíricas basadas en la resistencia de la tracción del material. Para los impresos, la rugosidad superficial de las piezas impresas en 3D suelen ser mayor que la de las piezas maquinadas. Los factores de tamaño para componentes metálicos, para componentes impresos. Generalmente, para los metálicos, el mayor tamaño menor resistencia a la fatiga debido a la mayor probabilidad de encontrar defectos a la distribución no uniforme y de esfuerzo. Para los impresos, los componentes impresos, el efecto del tamaño puede ser diferente en material polimérico o compuestos impresos. Los factores de confiabilidad, valores comunes para mecanismos impresos también. Para los valores comunes, para una confiabilidad del 50%, para una confiabilidad más alta, por ejemplo, 99% o 99.9%, será menor que 1. Para un mecanismo impreso, dada la variabilidad potencial en la propiedad de los materiales y el proceso de impresión. Vamos con la siguiente pregunta. Calcula la sensibilidad a la entalla para la geometría presente en el punto crítico. Para calcular la sensibilidad de la entalla y el factor de concentración a los esfuerzos por fatiga para un mecanismo de leva impreso, en general, la sensibilidad a la entalla depende del material y del radio de la entalla. Se encuentra entre 0 y 1, donde 0 indica que la entalla no tiene efecto a la resistencia a la fatiga y 1 indica la máxima sensibilidad a la entalla. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice: la selección y aplica una teoría de falla por fatiga adecuada para cargas variables, por ejemplo Gottman, Schober o Herbert, para determinar el factor de seguridad contra la falla por fatiga en el punto crítico. Para calcular los factores de protección frente a la falla por fatiga en el punto crítico de un mecanismo de alevio impreso expuesto a cargas variables, podemos realizar estos procedimientos: la identificación del punto crítico, la determinación de las cargas variables, la determinación de las propiedades de materiales impresos y la selección aplicada a la teoría de la falla por fatiga. Aquí podemos, el siguiente punto nos dice: interpreta el factor de seguridad obtenido en la relación con la vida útil esperada del componente mecanismo de la leva impreso para análisis de fatiga. Un análisis de fatiga para un mecanismo de leva impreso, el factor de seguridad, entre paréntesis, es una medida de cuanto más fuerte es un sistema de lo que necesita ser una carga de trabajo prevista. Matemáticamente se define como la relación entre la resistencia máxima del material y la tensión de trabajo máxima. El asunto principal se centra en el análisis potencial de la impresión 3D y para revolucionar el diseño y producción de un mecanismo de leva impreso, poniendo especial atención en la optimización de resistencia frente al agotamiento. Finalmente se expone un concepto específico de innovación, la creación de una leva seguidor de rodillo con optimización topológica y estructura de la celosía interna impresa en PIC, reforzado con la fibra de carbono. Esto respalda la capacidad para incrementar la resistencia, el agotamiento a través de la disminución de peso y la mejora para la forma y la selección de un material con una excelente relación entre resistencia y peso. La aplicación del concepto de fatiga, resistencia y vibraciones de esfuerzo, cálculo de resistencia, concentración de esfuerzo, sensibilidad de pantalla, efecto de estado de la superficie, influencia de tamaño, teoría de la falla de elementos de máquina, previamente seleccionado, integrado en la innovación de la impresión como alternativa de diseño y fabricación. La innovación de la impresión 3D se mostró como una opción de diseño y producción que brinda beneficios en la mejora de topología, la utilización de este material a medida y elaboración ágil de prototipos para ensayos de fatiga. El estudio del agotamiento de una leva impresa en 3D demanda tener en cuenta las características particulares del material impreso, la dirección de las capas de microestructura superficial y el uso de análisis de elementos finitos para detectar concentración de esfuerzos. La teoría de fallo por fatiga, Solman y Gottman y Herbert, Coulomb-Moore, se emplean para estimar la durabilidad del componente frente a cargas alternas. En esencia, la función de comprensión detallada de la fatiga con la habilidad de diseño y producción de la impresión 3D genera nuevas oportunidades para desarrollar componentes de máquina
más eficaces y optimizados. Hasta aquí finalizamos nuestra presentación. Espero que hayan entendido un poco sobre este tema de el mecanismo del IVA impreso para análisis de fatiga. Hice la presentación de este modo ya que no cuento con los recursos para poderlo hacer un poco mejor, con un televisor o cosas así, una pantalla plana. Pero lo importante es que pude dar un poco de mi conocimiento y brindárselos a ustedes. Espero que por favor hayan entendido un poco y que tengan feliz noche. Muchas gracias.